Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Bueno, este es Voces de San Lorenzo y la región. Como ya se darán cuenta, no está la habitual conductora, Gabriela Echenique. Está quien les habla, Daniel Romano, que por lo general estoy atrás de las cámaras. Pero bueno, hoy por motivos de fuerza mayor no puede estar ella, así que estoy yo, que si bien estéticamente, le resta un poco al programa, siempre el programa se compensa con el contenido, ¿no? Y con los invitados. Así que este programa va a tener un contenido muy interesante por algo que está sucediendo en estos días. Hay una forma de decir, algo que sucede hace 18 años en realidad, ¿no? Pero que estos días ha tenido relevancia, y es la defensa que Supermercado La Toma, Cooperativa y varias cosas más que acá el invitado nos va a explicar, ha hecho este miércoles, donde hubo un acto ahí en Tucumán al 1300 en defensa de este emprendimiento de los trabajadores, y que fue un acto multitudinario, con muchos sectores, con muchos oradores, defendiendo los puestos de trabajo y también esta experiencia fantástica que deviene La Toma, ¿no? Y tenemos con nosotros hoy a Carlos Yoldi, uno de sus referentes, delegado, uno de los militantes de esta experiencia llamada La Toma, con quien vamos a hablar ahora, pero antes vamos a ver quiénes hacemos este programa. Bueno, como le dije, estamos con Carlos Yoldi, que es un referente, una persona con un apellido, él mismo tiene mucha historia, y su apellido tiene más historia todavía. Pero en este caso él nos va a contar, nos va a hacer alguna referencia sobre estos 18 años de esta experiencia llamada La Toma en Rosario. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos y permitir contar un poco esta larga historia de un conflicto que está en curso, que está todavía ocurriendo y que, bueno, hace 18 años los trabajadores que trabajábamos en el supermercado Tigre, que anteriormente habíamos trabajado en el supermercado Supercop, en ese mismo local y en otros más, nos vimos envueltos en una situación que en aquellos años, desgraciadamente, no era única. Era el cierre de empresas, la quiebra, el vaciamiento. En el caso de este supermercado, tal vez el más claro, en el cual hablamos de una empresa fundida, pero no de un empresario fundido, sino más bien todo lo contrario. La empresa fundido, los trabajadores en la calle, pero el empresario enriquecido y transformado en un próspero productor de negocio agrícola o corredor del rally París-Dakar, ¿no? Con las 4x4 y todas esas cosas. Entonces, ante esas circunstancias, siendo trabajadores ya de una edad un poco avanzada y sin posibilidades de reinsertarnos en el mundo laboral, optamos por un camino que era un camino muy, en aquellos años también se puso en evidencia, que era la ocupación del establecimiento en función de continuar con los puestos de trabajo. Y nosotros iniciamos ese camino luego de haber denunciado el vaciamiento empresarial, de haber denunciado ante la justicia las maniobras y los manejos espurios que hizo este señor. Y sin embargo, cuando ocupamos el lugar y empezamos a pelear por tratar de ponerlo en funcionamiento bajo el control de los trabajadores, el Poder Judicial o los sectores del Poder Judicial que habían sido tan amables y comprensivos con los vaciamientos empresariales, a los trabajadores nos declaró una guerra sin cuartel. Se nos vino agresivamente en contra y eso nos obligó a implementar una política de resistencia que consistió en que, para evitar los ataques policiales y todo ese tipo de cosas que nos mandaban, en aquellos años fue
viendo la situación social que padecía el conjunto del pueblo en aquel momento, en el cual la mitad de la población estaba con problemas laborales, problemas de desocupación, cierre de empresas, entonces empezamos a abrir el establecimiento, a compartirlo con otros sectores populares, con otras organizaciones que estaban reclamando, con sectores que venían luchando contra recortes presupuestarios. Entonces se empezó a dar esta circunstancia de que el establecimiento lo pusimos en funcionamiento los trabajadores de manera muy humilde, o sea, muy desde abajo, reabrir el supermercado, reabrir el bar, reabrir el comedor, pero cada vez que hacíamos las cosas era compartiéndolo con algún sector popular necesitado, como reabrir el comedor junto con los estudiantes para que se reabra en Rosario el comedor universitario, que lo hicimos en el 2003, reabrir el mercado y juntarlo con los sectores de desocupados o con los trabajadores de la economía social y solidaria de la municipalidad, en el cual terminaron instalando sus locales en el lugar, y así sucesivamente, organismos de derechos humanos, etc. Llegamos a que hoy el lugar está funcionando, pero compartido con 50 organizaciones populares, cooperativas de trabajo, grupos de desocupados, organizaciones de derechos humanos, mesas de sindicales y de sectores de reclamo, y hasta incluso programas del propio Estado provincial en el cual se han creado puestos de trabajo. El caso de la desmanicomialización, que son todo el proyecto de que las personas usuarias de la salud mental, en vez de ser encerradas, aprendan un oficio y se reinserten. Hoy tenemos una cooperativa integrada totalmente por personas que aprendieron el oficio de cocina dentro de la toma y que venían del Agudo Ávila. Los niños con problemas con la niñez, que en vez de encerrarlos en un reformatorio para que sean sometidos a un trato cruel, se los ha acompañado en enseñanza de oficios, en centros de día que se han instalado ahí. Y todo eso lo hicimos a partir de que el establecimiento se puso al servicio del conjunto de los sectores populares. Nosotros decimos que pusimos el establecimiento a funcionar, que buscamos recuperar el puesto de trabajo, pero que al hacerlo pensamos en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la comunidad. No quisimos recuperar la empresa, porque de los empresarios y su rentabilidad, su búsqueda de lucro, cualquier costo, la verdad que no queremos recuperar nada. Queremos tener un puesto de trabajo, sí, queremos tener nuestro humilde ingreso, pero hacerlo anteponiendo la fraternidad y la solidaridad con el resto de nuestros hermanos con necesidades. Eso es lo que hicimos en estos 18 años. Lamentablemente la justicia no ha actuado de manera amable con nosotros, sino más bien de manera hostil y agresiva desde el primer momento. Claro, me llamó la atención en el acto que hubo el miércoles, un acto. Después de la publicidad vamos a ver algunas escenas del acto, ¿no? No las más numerosas, pero bueno, la que pudimos tomar, y algunas fotos. Pero me llamó la atención la cantidad de oradores, la gente que, digamos, agradecía la toma, y por ejemplo me llamó la atención los electrodependientes. ¿Cómo es eso? Las personas electrodependientes han iniciado una lucha muy importante por el tema de las tarifas. Una tarifa alta, a usted, a mí y a 40 millones de argentinos nos molesta, nos pone muy mal, nos está sacando del bolsillo dinero, etc. Ahora, hay personas que necesitan vivir a partir de estar conectados a un respirador. Entonces, a esas personas, ese tarifazo es más que un simple saqueo al bolsillo, es tal vez quitarle la esperanza de vida. Entonces, organizarse para reclamar eso lo hicimos desde la toma y colaboramos activamente para que los familiares de electrodependientes pudieran reclamar contra el ajuste en discapacidad y contra los tarifazos contra esas personas. Nosotros estamos orgullosos de haber sido, de haber servido instrumento para que ese sector se organice y que ese sector esté luchando. Lo mismo para los compañeros de Sin Barreras, que es una organización de discapacitados que han luchado también por otros temas y que desde la toma los ha ayudado para que esos reclamos se lleven adelante. Así le podría narrar decenas, desde los 24 de marzo que se organiza en la toma, la lucha contra la impunidad de los genocidas, o también
el reclamo de la asamblea feminista o la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, todo eso se ha desarrollado desde la toma y estamos orgullosos de haber servido de instrumento de organización, que los trabajadores que peleamos un puesto de trabajo hayamos dejado que el lugar puedan estas organizaciones tener un espacio plural, abierto y democrático para organizarse y reclamar. Como decimos siempre, mientras la toma esté en manos de sus trabajadores, será la casa de todos aquellos que luchamos por un mundo más justo. Sí, no, la verdad es que uno, digamos, en la toma yo participé de la organización de la marcha llamada Plurinacional de los Barbijos, que se hizo en Rosario, con 4 cuadras de gente, y la verdad es que se hizo desde febrero hasta el 5 de junio, todas las reuniones en la toma, con mucha comodidad, mucha solidaridad por parte de los trabajadores. O sea, doy fe de que realmente uno ve ahí un mundo de solidaridad, un mundo que sería impensado en un ámbito privado, o sea, no se podría pensar ahí. Mire, los estudiantes secundarios reclaman desde cuando no tienen una estufa hasta cuando tienen problemas presupuestarios. Se juntan y es hermoso verlos a los pibes, jovencitos, empezar su carrera, su lucha y sus reclamos. Y se juntan en bandada y están sentados horas y no consumen nada. ¿Se imagina eso en un establecimiento con criterios empresariales? Lo sacan a patadas. Digo, la función social, cuando nosotros decimos cumple una función social, el Estado, por ejemplo, todos esos programas de desmanicomialización de la economía social de la municipalidad, la propia universidad que tiene una galería de arte hermosa que los estudiantes han armado de Bellas Artes, todo eso se le da gratuitamente para que el Estado funcione en ese lugar sin poner un peso. Y son cuestiones que han destrabado incluso políticas que no se podían implementar, porque nadie ofrecía las cocinas para que la gente del Agudo Ávila vaya y aprenda el oficio. Nadie ofrecía las cocinas para que los niños con problemas de niñez vayan y aprendan un oficio estando con problemas con la ley. Entonces, esa función social, hay compañeros que nos han dicho de la militancia sindical, ¿y por qué se meten si ustedes no son el Estado en estas cuestiones tan profundas, sociales? ¿Y por qué se meten si no son maestros? ¿Por qué se meten si no son funcionarios? Y le digo, somos de esta misma sociedad, estos problemas sociales, como no somos el Estado, ¿cómo no nos vamos a meter? ¿Cómo no nos vamos a involucrar en estos problemas? Por eso para nosotros es un enorme orgullo y cada día estamos más convencidos de que el establecimiento en manos de los trabajadores debe ser puesto en función del servicio al beneficio del conjunto de la comunidad. Y eso es un poco la lucha que llevamos adelante. Hemos logrado 2 leyes que nos dieron el lugar a los trabajadores. En eso también es importante decir que el gobierno provincial, tanto sea el de Jorge Obeid como el de Wiener, como el que está el doctor Zabalza, sancionaron leyes que le dieron el lugar a los trabajadores. ¿Y sabe usted qué pasó cuando nos dieron esas leyes? Esa justicia, que nunca dijo nada de empresarios que estaban endeudando por 80 veces el valor de lo que tenían y que lo que tenían lo tenían embargado, esa justicia dijo que eran leyes inconstitucionales. Entonces nosotros dijimos, no, acá hay algo que está mal. Encima, para colmo de males, el principal damnificado y acreedor en la quiebra de estos supermercados es el propio Estado. Estafaron al Estado, estafaron a proveedores, estafaron a trabajadores. Nosotros lo que hicimos fue todo lo contrario. Fue devolverle al Estado el lugar para políticas de inclusión social. Fue ponerle al conjunto de la sociedad el lugar al servicio para que los sectores que lo necesiten pudieran salir adelante. Hicimos absolutamente lo contrario. Y hay sectores del Poder Judicial que, a pesar de que se legisló a favor nuestro, dicen que no o insinúan que no. Nos parece que eso es irracional, arbitrario, y es una locura que no tiene ningún sentido y que bajo ningún punto de vista vamos a ajustarnos a ello y vamos a seguir peleando. Así es. Ahora vamos a ir a unas publicidades y de vuelta de las publicidades vamos a ver unas imágenes del acto del miércoles 3 de julio. No son las imágenes del momento pico del acto, pero dan más o menos una idea de cómo fue eso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver esas publicidades ahora.
Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Bueno, esas fueron algunas de las imágenes y fotos del acto en solidaridad con la toma, ¿no? ¿Y cómo está el conflicto hoy, digamos? Bueno, el conflicto tiene una situación que es que hace 18 años que estamos en conflicto. Porque apenas tomamos el lugar, con velocidad supersónica la justicia nos dictamina el desalojo, sin ningún tipo de contemplación. Y luego, en el 2003-2004, cuando sale la ley de expropiación, esta situación queda empantanada porque está la orden de desalojo, pero hay una ley de expropiación. Al ser considerada inválida la ley de expropiación, vuelve a estar la orden de desalojo. Cuando tenemos la ley en el 2008, vuelve a estar considerada inconstitucional, entonces vuelve a estar en vigencia la orden de desalojo, pero no estaba pedida la ejecución. En diciembre del 2015, aparece en escena un sector que es realmente muy interesante de considerar para ver cómo algunas personas, sin poner una moneda, pretenden hacer grandes negocios. Aparece un fondo de inversión, SEDESA, Servicios de Depósito Sociedad Anónima, que dice tener la herencia de la titularidad de unos papeles de una hipoteca impaga en 1993, o sea, hace 26 años, por el anterior dueño de los supermercados. Un fondo que no reclamó nada cuando la empresa funcionaba, que no reclamaron nada cuando el señor corría carreras, el Rally Dakar, que no reclamó nada cuando se llenaba de campos de soja, pero que reclamó cuando los trabajadores pusieron a funcionar el lugar y que a su vez jamás compraron ni pusieron un centavo. O sea, son personas que en la basura bancaria encontraron los papeles. O sea, no pusieron un centavo, no pusieron una moneda y pretenden ejecutar el desalojo. Con un criterio bastante correcto, el juez que ahora interviene en la causa, a partir de ese pedido, se presenta en la toma y hace una constatación de la función social que cumplimos, en el cual ahí descubre, y nosotros también descubrimos que había 50 organizaciones funcionando y una fenomenal tarea de beneficio a la comunidad. Entonces el juez convoca una mesa de negociación. Dice, yo no puedo ejecutar un desalojo, y llama a una mesa de negociación donde participamos los trabajadores, el Estado provincial, el Estado municipal, la Universidad de Rosario, que son los actores que estamos en ese lugar. Y aparece estos fondos, también la sindicatura de la quiebra. Todos los sectores, incluso el representante legal de los fondos, llegamos a un acuerdo a partir de una propuesta que hace el gobernador actual de la provincia, Miguel Lifchitz, que es que el Estado compre la hipoteca y que se liquide el conflicto, comprada al valor que vale, obviamente, no al valor que es una tasación abstracta. O sea, unos tipos encontraron en la basura los papeles, no pusieron una moneda, entonces liquidar ese pleito.
Hay una negociación y un acuerdo incluso, un preacuerdo. Pero desde Buenos Aires alguien desarma todo, se rompe unilateralmente la negociación y entonces ahora, el 27 de mayo, presentan el pedido de ejecución del desalojo, rompiendo unilateralmente todo tipo de negociación. Entonces, nosotros este acto en el cual participaron todo el movimiento sindical de Rosario, lo cual para nosotros es un orgullo porque el lugar ha estado siempre al servicio de los trabajadores, somos trabajadores y somos parte del movimiento obrero, y un gran dirigente que nos acompañó desde el primer momento y su sindicato es el que más nos apoya, que es el sindicato judicial, el compañero Juan Nucci, junto a los compañeros de la CTA de los Trabajadores, que fueron los primeros. Se ha sumado ya todo el movimiento sindical a apoyarnos, camioneros, Asociación Empleados de Comercio, Asociación Bancaria, todos los sectores sindicales, el sindicato de correos, todos ellos, las dos CTA, los maestros, todos participaron del acto y en él reafirmamos nuestra voluntad inapelable, no tiene apelaciones, de que ese lugar lo debemos defender hasta las últimas consecuencias y que toda la solidaridad que hemos recibido nos pone en la enorme responsabilidad ética de no abandonarlo ni dejarlo de lado, ni siquiera aunque estuviésemos cansados. Entonces, acompañados también por todo el arco político, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Enrique Esteves, Antonio Bonfatti, a Marcos Clery y Eduardo Tonioli. Es decir, estábamos todos juntos defendiendo el lugar y manifestando nuestra voluntad de resistir. Todos los organismos de derechos humanos, es decir, y todo ello decimos en primer lugar que no nos vamos a ir de ese lugar. En segundo lugar, que la política de Estado que implicó en la propuesta de compra de la hipoteca sea continuada por las autoridades que asuman. Y tercero, que depongan su actitud estos fondos buitres de inversión que realmente ya no tienen cabida en esta situación que venimos desarrollando desde hace tanto tiempo. Entonces, en base a esas tres demandas claras, es que nosotros llevamos adelante este multitudinario, enorme acto que nos ha fortalecido en nuestro compromiso de seguir luchando y llevando adelante la función social del establecimiento, el beneficio de la comunidad y a su vez no dejarlo bajo ningún punto de vista. Sí, da la impresión de que bueno, estamos en un gobierno muy agresivo con todo el movimiento obrero, con los trabajadores, y me da la impresión que este gobierno ha creado condiciones para hacer las cosas difíciles a ustedes, ¿no? Da la impresión de que molesta más que lo económico el ejemplo que emana de ustedes, ¿no? Es muy factible que desde diciembre, no casualmente en diciembre del 2015, este sector pasa a la ofensiva. No es casual para nosotros. Estamos en una situación nacional en la cual unos señores que tengan unos millones de dólares los traen, los cambian a pesos, lo compran en LELIQ, se los llevan con una tasa descomunal de ganancia, compran encima dólares de nuevo, un poco más barato, y se llevaron toneladas de plata, de dólares de este país con un pase financiero, una simple jugarreta. Es lógico que todos los vivos que les gusta hacer plata sin trabajar estén de parabienes y se crean que lo pueden llevar adelante en todo eso, no casualmente. Estamos en un espíritu de época en la que los vivos hacen plata fácil y los que trabajamos somos perjudicados. Eso es lo que vivimos hoy, es lo que empezó. Entonces puede ser políticas nacionales en que los trabajadores somos agredidos y son beneficiados los grandes empresarios amigotes del presidente. Entonces, en ese marco no nos extraña que haya una política agresiva hacia nosotros. Por eso los compañeros del BAUEN vinieron, claro, y nosotros nos ofrecimos a estar allá presentes en primera fila, porque hay una política agresiva. Pero así como está esa política agresiva de parte de estos vivos que hacen plata con la joda financiera, también los que trabajamos también hemos luchado y seguiremos luchando, porque no tenemos dos opciones. O luchamos o estos tipos nos dejan peor de lo que estamos. Entonces, la única salida que tenemos es, aunque pensemos distinto en un montón de cosas, saber que tenemos que enfrentar con la movilización, la solidaridad y la acción colectiva estas situaciones. Porque ya también nosotros aprendimos algo, que con la solidaridad
y el encuentro entre trabajadores y movilizados, podemos salir de situaciones muy adversas. Todo esto que hicimos en la toma lo demuestra. Estábamos en la calle, estábamos a punto de quedarnos sin nada y no saber qué hacer con el futuro. Y creamos un centro social de beneficio a la comunidad y encima ni siquiera le pedimos un peso nunca al Estado. Es decir, que se puede hacer cosas distintas, si hay una vocación y una voluntad de hacer cosas distintas. Ahora, que 4 vivos que les gusta hacer plata sin laburar y que están en un departamento, en una oficina en Puerto Madero, se crean que pueden llevárselo puesto, no, ni mamados ni drogados, que lo sueñen porque no nos vamos a ir. No vamos a dejar ese lugar, que no lo sueñen, que ni se les pase por la cabecita. Por una simple cédula judicial vamos a desarmar esto que ha construido el pueblo. No, están equivocados, no lo vamos a hacer. Sí, aparte las muestras de solidaridad fueron muy directas, muy francas, muy decisivas, ¿no? Hay un montón de sectores, desde la diversidad sexual hasta el gremialismo, pasando por la CTA, por todo, se manifestaron que van a estar junto a usted en caso de un intento de desalojo. Eso quedó muy claro. Y tuvo un broche de oro el acto, ¿no? Que fue descubrir una cerámica donada por los compañeros de Sanón, de Neuquén, ¿no? Bueno, sí, tenemos el enorme orgullo que unas compañeras del Puente, que es una agrupación que funciona, un centro de salud, de psicólogos en La Toma, ese centro se contactó con los compañeros de Neuquén, de Sanón, y pusimos una placa hecha por ellos, un cerámico, que reproduce a 2 madres de Plaza de Mayo. Herminia Severini es una. Sí, la otra compañera no la recuerdo bien porque han venido menos veces, pues falleció un tiempo antes. Herminia, que venía siempre a La Toma, que hacía guardia con nosotros incluso, la mujer era admirable, ya muy mayor, había más de 80 años, y se quedaba con nosotros a hacer guardia en los primeros tiempos. Ahora hacemos guardia, pero hacemos guardia más organizada. En aquel momento era más caótico. Y esa compañera que para nosotros, junto a las otras madres que para nosotros han sido siempre un ejemplo y digno del más importante de los respetos, y además un hecho histórico son en sí mismas, ya es un hecho en la historia, se va a recordar por años, nos acompañaron, entonces hicimos ese humilde homenaje. Es muy humilde como todo lo que hacemos, ¿no? pero muy sentido. Y bueno, y así terminó el acto, que creo que fue la mejor forma de terminar. Sí, sí, va a ser muy lindo entrar a La Toma y ver la imagen de Herminia con la otra madre de la Plaza 25 de Mayo, que una de las fundadoras, pero tampoco me acuerdo el nombre, era una lástima. Pero bueno, va a estar Herminia a la entrada. Bueno, te agradezco realmente, Carlos, que hayas venido. Agradecemos a todo el movimiento popular todo lo que ustedes nos están brindando en materia de solidaridad. La Toma es un hecho que ya supera las paredes de La Toma, es un hecho social, solidario, casi sin precedentes, ¿no? Y aparte que se enlaza con otras historias como la de Sanón, Bauen y muchas más. Y creo que el ejemplo es lo que está molestando. Así que te agradezco que hayas estado con nosotros y nos hayas contado esta historia, ¿no? No, muchas gracias. Y para nosotros ha sido un aprendizaje enorme, un enorme desafío y una gran enseñanza de que otra cultura política es posible entre el pueblo y los trabajadores contra estas situaciones adversas que tenemos y que nos quieren someter siempre. Bueno, nosotros nos vamos. Hasta este programa sale los sábados a 19 horas. Y bueno, el próximo sábado va a estar la conductora habitual, Gabriela. Así que yo me despido de ustedes. No sé si el otro programa estaré delante o atrás de las cámaras, pero bueno, ha sido un placer estar delante de las cámaras con compañeros como el que nos ha acompañado hoy. Chau, hasta el sábado que viene.